Le damos la bienvenida a la doctora Águeda Muñoz del Carpio Toya, doctora en medicina, magíster en salud pública y médica cirujana, investigadora científica en el campo de la bioética, salud pública y salud ocupacional, docente universitaria, miembro del Comité de Ética de los Estados Unidos y presidenta del Comité de Ética en Investigación de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa. Bienvenida, doctora Muñoz. Muchas gracias, doctor Percy Herrera, por este evento y a todos, saludos a todos los ponentes y participantes del mismo. No sé si me permiten presentar. Por favor, verifiquen si estoy presentando. Sí, doctora, está presentando. Ok, muchas gracias. Voy a silenciar un momento. Ok. Voy a hablarles sobre los aspectos éticos de la investigación con minorías étnicas y principales protecciones éticas. El objetivo de esta ponencia es desarrollar aspectos éticos de la investigación con minorías étnicas y principales protecciones. Se estima que más del 80% de los pueblos indígenas del mundo viven en Asia, América Latina y África. Sin embargo, aún se conoce poca información sobre su estado de salud y sus niveles de acceso a los servicios de salud. Incluso en las naciones ricas, la mayoría de los estudios indican una desventaja de salud alarmante en estos pueblos. Es por ello, gracias a estas investigaciones, estas iniciativas como la de Percy y todos los que vamos a exponer, que se requiere tanto hacer investigación sobre pueblos para generar datos basados en evidencia que den soporte a la generación de políticas públicas. La mayor interacción entre estas culturas ocurre en Latinoamérica entre pueblos indígenas y la población en general. Y esta interacción puede encerrar ciertas ventajas, pero también desventajas dentro de la investigación. Algunas definiciones que pueden ayudarnos en el tema tanto de metodología como las protecciones éticas. Las comunidades, pueblos y naciones indígenas son aquellas que, teniendo una continuidad histórica con las sociedades anteriores a la invasión y precoloniales que se desarrollaron en sus territorios, se consideran distintas de otros sectores de las sociedades. En la actualidad, sectores no dominantes de la sociedad y están decididos a preservar, desarrollar y transmitir a las generaciones futuras sus territorios ancestrales y su identidad étnica como base de su subsistencia como pueblos, de acuerdo con sus principios, patrones culturales, sociales, instituciones y sistema legal. ¿Y qué definición da en Perú el reglamento de ensayos clínicos? Dice, pueblos indígenas u originarios son aquellos con descendencia directa de las poblaciones originarias del territorio nacional, con estilos de vida y vínculos espirituales e históricos con el territorio que tradicionalmente usan o ocupan, con instituciones sociales y costumbres propias, con patrones culturales y modo de vida distintos a los de otros sectores de la población nacional y que al mismo tiempo poseen una identidad indígena u originaria. Las comunidades campesinas o andinas y las comunidades nativas o pueblos amazónicos podrían ser considerados como pueblos indígenas u originarios bajo los mismos criterios. Entonces, ¿qué tienen en común, no? ¿Por qué tienen esta continuidad histórica a través del tiempo? Puede ser porque ocuparon tierras ancestrales o al menos partes de ellas, porque tienen una ascendencia común con los ocupantes originales de estas tierras, porque tienen una cultura en general o manifestaciones específicas como la religión, vivir bajo un sistema tribal, pertenecer a estas comunidades indígenas, puede ser por su propia vestimenta, por sus tradiciones, por su subsistencia, estilos de vida, etc. El idioma, que puede ser una lengua única como lengua materna o puede ser también una lengua preferida por esta comunidad. Antecedentes en el Perú, el 25% tenemos pueblos indígenas y este porcentaje de la población está distribuido en alrededor del 40% del territorio nacional. A nivel mundial,
se reconoce la importancia de estos pueblos indígenas y originarios, y ya existe un Día Internacional de los Pueblos Indígenas y Originarios que lo celebramos el 9 de agosto. Como había indicado Percy, en el Perú existen 55 pueblos indígenas y se hablan 47 lenguas originarias. Es una pena que muchas de ellas ya estén desapareciendo. Vamos a evaluar algunos aspectos éticos de la investigación con poblaciones originarias. La investigación con poblaciones especiales, como las poblaciones indígenas, implica procesos de educación a la comunidad. ¿Para qué? Para que ellos mismos entiendan cuál es el proceso de una investigación, de levantamiento de datos, el proceso de consentimiento informado sobre derechos y deberes dentro de un proceso de investigación. Pero también requiere de la formación sobre aspectos éticos de la investigación con estas minorías étnicas para los investigadores, pero también para los miembros de comités de ética de investigación que van a evaluar estos protocolos de investigación. ¿Y cuáles son los objetivos de aplicar ética dentro de la investigación con estas comunidades indígenas? Primordialmente, proteger la vida, dignidad y seguridad de los habitantes de estas comunidades indígenas. Reconocer sus necesidades de investigación e incorporarlos en proyectos que tengan un beneficio directo para la población indígena. Y por último, proteger la convivencia sostenible con el pueblo indígena, la ciencia, la ética y su ecosistema, respetando siempre sus derechos y sus formas de vida. La investigación con comunidades indígenas lamentablemente presenta algunos dilemas éticos. En toda la investigación vamos a observar que sí existen conflictos éticos comunes, pero se pueden acentuar dentro de las comunidades indígenas debido a la realidad social, económica, cultural, ambiental, histórica en la cual estas personas se desarrollan, que en muchos casos se torna muy difícil de analizar y también de enfrentar. La ética de la investigación, como lo dijo también Percy, no solo es un proceso encaminado a corroborar el estricto cumplimiento de normas, hacer un check de las regulaciones, ¿no? O de traducir el formato del consentimiento informado, sino que requiere una vigilancia ética constante, independiente y especializada. Algunos dilemas éticos que se presentan, ¿no? Esto es parte de la experiencia personal, así como la lectura de investigación en otros países sobre estos conflictos o dilemas éticos que se presentan en investigación con poblaciones indígenas. En primer lugar, un riesgo de no incluir a participantes de pueblos indígenas en los ensayos clínicos y de generar orfandad terapéutica para estos grupos étnicos. Cuando nosotros discriminamos y solo incluimos, enrolamos sujetos de estudio sin preocuparnos de representatividad étnica, podríamos, dentro de los ensayos clínicos, desarrollar resultados sesgados, ya que también las poblaciones indígenas podrían tener una diferente inmunidad, diferente metabolismo, diferente reacción a las drogas y fármacos o vacunas, y luego de que ya pasan a periodo de fase de comercialización, podríamos generar esta orfandad terapéutica para estos grupos étnicos. En resumen, no habría medicinas ad hoc para esas poblaciones. 2. Un riesgo de invasión a la privacidad de las comunidades, sin respeto que ellas optaron por el autoaislamiento, ¿no? Con ese afán también de llegar a la investigación, podemos llegar a poblaciones que simplemente no quieren ser contactadas, que optaron por el autoaislamiento. Esto se observa en pueblos amazónicos, sobre todo de Perú y de Brasil. Riesgo de investigaciones en la que se levanten datos de investigación sin dejar beneficios a los sujetos de estudio o la comunidad. Existe una tendencia, tanto en la parte ética como de regulaciones, de proponer investigaciones, ensayos clínicos, ensayos comunitarios en estas poblaciones solo si hay beneficios directos para ellos, sobre todo si hablamos de poblaciones originarias. Riesgo en investigaciones genéticas con uso indebido de biomuestras con poblaciones indígenas, ¿no? Las investigaciones genéticas son muy importantes
para conocer la dinámica molecular genética de las enfermedades y también para adecuar fármacos, ¿no? Ahora hablamos de los fármacos eh, individualizados. Sin embargo, estas muestras, biomuestras de poblaciones indígenas, no solo llevan la carga genética para esta enfermedad, sino que llevan la carga genética de todas estas poblaciones originarias y de sus ancestros. Entonces hay que tener mucho cuidado con un uso indebido de estas muestras. Riesgo de publicación de resultados estigmatizantes, discriminatorios, estereotipantes con estas poblaciones, ¿no? Me gustó la investigación que ha realizado Vicente y debo comentar que alguna vez hice también alguna revisión sistemática y encontré que la mayoría de investigaciones llevadas a cabo en comunidades indígenas y sobre todo aymaras, quechos, etcétera, tenían que ver con uso exagerado de alcohol, violencia familiar, abuso infantil, etcétera. Entonces, no deberíamos tener resultados estigmatizantes, ¿no? Es muy conocido y que lo doy en varias ponencias, el ejemplo de la investigación con las comunidades de Havasupai, en donde los resultados fueron totalmente estigmatizantes y estereotipantes, ¿no? Llegaron a la conclusión de que esta comunidad de Havasupai tenía una carga genética para desarrollar esquizofrenia, por ejemplo, ¿no? Riesgo de ruptura de la confidencialidad. Se les promete que sí, que son estudios totalmente confidenciales, anónimos, y luego aparecen las fotos, etcétera, de los propios pobladores. Riesgo de apropiación de saberes sin respetar los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? El tema de patentar plantas medicinales, por ejemplo, y no devolver los resultados a la población. Y riesgo de explotación de algunas minorías dentro de los propios pueblos indígenas. Por lo tanto, ¿qué aspectos éticos se debe contemplar en la investigación con pueblos indígenas? Todos debemos conocer el contexto. ¿Será suficiente que el investigador y los miembros de los comités de ética conozcan el proyecto sin conocer el contexto de los pueblos indígenas? Esta sería una foto, ¿no? Una primera foto de un proyecto y a través de ella no podríamos, sin conocer el contexto, aprobar un proyecto así. Entonces no es suficiente. El investigador y los miembros de los comités de ética de investigación deben conocer el contexto y las vulnerabilidades de los participantes de investigaciones que proceden de pueblos indígenas para poder brindar las protecciones éticas a estos seres humanos, a sus comunidades que van a representar y también a su medio ambiente, ¿no? Qué diferente con la primera foto, ¿no? Aquí estamos viendo las diferentes rostros de las comunidades indígenas y la riqueza de su medio ambiente y su riqueza cultural. Entonces, es importante que nos involucremos para hacer investigación con la población, con aquellas brechas de género, o problemas ambientales, justicia comunitaria, liderazgo, etcétera. Luego adentrarnos más en cómo son las relaciones con el proceso salud-enfermedad y las relaciones médico-paciente o relaciones con la justicia, etc. Segundo, es importante que conozcamos los derechos de los pueblos indígenas. Ellos tienen derecho al conocimiento sobre sus plantas medicinales, a la toma de decisiones en el marco de asambleas comunales, a la propiedad colectiva de sus territorios y a su decisión de permanecer aislados, a su educación intercultural bilingüe y a la salud intercultural. Una tercera recomendación es que conozcamos cómo se autoidentifican ellos. Es importante incluir raza, etnia dentro de las variables de salud, dentro de nuestros ensayos clínicos, pero necesitamos, antes de enrolar a estas personas, saber si se autoidentifican como indígenas. Para ello ya se ha hecho algunos estudios sobre políticas en Latinoamérica, y aquí hay una relación de países, Argentina, Bolivia, Brasil, etcétera, y cómo ellos utilizan estas variables étnicas, si hay la autoidentificación, o por el idioma que hablan, o por la lengua materna, o por el territorio que ocupan. Muy bien.
También debemos conocer las vulnerabilidades. Esto es un tema muy crítico en la investigación y que se deja de lado, ¿no? Si es que no hay experiencia en, en conocer el contexto previamente. La investigación con comunidades indígenas aborda componentes éticos propios. Las poblaciones indígenas tienen por diversas razones capas de vulnerabilidad como bajo nivel educativo, bajo nivel económico, problemas propios de salud, medio ambiente con amenazas naturales, difícil acceso a los servicios de salud, barreras por el idioma, sistema inmunológico poco expuesto, desconocimiento de derechos, barreras culturales y muchísimas cosas más. Entonces, ¿qué más? Debemos conocer, como dijo Percy, datos de morbilidad, ¿no? Por ejemplo, su expectativa de vida es menor, la mortalidad materna y neonatal, desnutrición es alta, hay una doble incidencia de pobreza, 35.4%, que la población castellano hablante, que es de 19.5%. Hay falta de establecimientos de salud adecuados para las comunidades indígenas. Hay diferencias culturales entre los proveedores de la atención y la comprensión de los sistemas tradicionales de atención médica y la cultura indígena. Ausencia de un seguro de salud adecuado o la falta de capacidad económica para pagar estos servicios. Marginación también significa que los pueblos indígenas son reacios o tienen dificultades para participar en procesos o sistemas no indígenas a nivel comunitario, municipal, estatal y nacional. Una importante responsabilidad que tenemos, además de identificar las vulnerabilidades y conocer el contexto, es tener un buen proceso de consentimiento informado. Entonces, ¿qué aspectos éticos se deben contemplar en el proceso de consentimiento informado en una investigación con pueblos indígenas? Necesitamos una adecuación cultural, que esto no implica solo traducido. Necesitamos, desde la redacción del protocolo y del consentimiento informado, pedir apoyo de antropólogos, lingüistas, traductores, trabajadores sociales, investigadores con experiencia en investigación con pueblos indígenas, representantes de la comunidad indígena. Adecuación de la terminología, evitar términos técnicos, se puede utilizar videos, fotos, escalas análogas visuales, etc. Recomiendo además la validación de un estudio piloto solo para valorar el grado de comprensión del proceso del consentimiento informado. Aquí dos experiencias importantes. Este fue un trabajo que fue expuesto en el Global Forum de Bioethics in Research en Sudáfrica. En el 2018 presentamos los resultados de la adecuación cultural de un proceso de consentimiento informado para que poblaciones indígenas, quechuas y aymaras entiendan la importancia de la investigación con muestras secundarias con biobancos. Utilizamos como estrategia para adecuar el proceso de consentimiento informado fotos y alegorías sobre los tambos. Los tambos que eran lugares que utilizaban nuestros incas para preservar las semillas y preservar la vida en tiempos de sequía, etcétera, ¿no? Entonces, hicimos esta capacitación partiendo de bancos de semillas y luego explicando cuál era la importancia de donación de muestras para biobancos, ¿no? Demostramos al final que haciendo esta adecuación había un mejor entendimiento del proceso de consentimiento informado, ¿no? Ahí es estadísticamente significativo. En cuanto a las recomendaciones para el consentimiento informado en estas poblaciones, recomendábamos que ellos preferían que sean en procesos de consentimiento informado para estas muestras biológicas y genéticas muy, muy específico y que además haya trazabilidad de los resultados. Aquí hay otra publicación que hicimos sobre adecuación cultural, el del consentimiento informado en comunidades aymaras en Perú. Era para ver cuánto entendían sobre el consentimiento informado. En realidad era un estudio
ese era el principal objetivo, y era en un proyecto sobre nutrición en comunidades aymaras. Encontramos que al principio no conocían nada sobre consentimiento informado, y luego de esta adecuación cultural observábamos una gran diferencia al momento de utilizar el estadístico de Mahneman. Se observó un 95% de significancia entre el antes, la comprensión antes de esta adecuación, con un consentimiento normal, no adecuado, no entendían casi nada, y luego, luego de esta adecuación, pues entendían casi todo, ¿no? También el tema de la adecuación. Acá hay otro trabajo que también lo hemos publicado en poblaciones aymaras, y es el levantamiento de datos. A ellos les importa mucho el levantamiento de data cualitativo más que el cualitativo. Ahora bien, muchos recomiendan, para cumplir con el enfoque intercultural de la investigación, tomar un consentimiento informado comunitario y del líder de la comunidad. Piensan que ya eligiendo al líder y contactándolo y haciendo que él firme el consentimiento o que lo grabe el consentimiento, se acabó el problema. Pero como no todo es blanco y negro en la investigación, y menos en la ética, vamos a evaluar esta situación. ¿Y qué pasa si existe tensión entre igualdad y diferencia de derechos entre una misma cultura y colisionan los derechos individuales con los colectivos, ¿no? Vamos a desarrollar puntualmente la colisión de los derechos en la situación de las mujeres indígenas víctimas de violencia y la respuesta de la justicia indígena, ¿no? Esta es una foto que la tomé con pueblos aymaras, y yo observé que las mujeres iban en un lado y los hombres en otro lado. Las mujeres no se juntaban en estas reuniones. En la justicia indígena, muchos casos de violación, de acoso sexual se resuelven por medio de una transacción entre familias, entre grupos, sin considerar a la mujer como sujeto de derechos individuales. Se va donde el líder de la comunidad tiene su propia justicia comunitaria, y lo que ellos observan que lo que se tiene que es reparar el daño, y se casa, ¿no? Entonces, que creo que desde nuestra visión occidental de la salud y de la justicia no podría pisarse tanto los derechos de las mujeres. Los investigadores y los miembros de los comités de ética entonces deben conocer la mayor vulnerabilidad de los grupos dentro de estos pueblos indígenas. Entonces no decir que todos los pueblos indígenas y todos los miembros son vulnerables. Ajá, hay diferencias, hay asimetrías. Entonces podría ser que estas diferencias den mayor vulnerabilidad a mujeres, a niños, a adultos mayores, a discapacitados, a enfermos. El Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas reconoce que las mujeres indígenas enfrentan múltiples formas de discriminación y varios desafíos relacionados, incluye el acceso limitado a programas y procesos de empoderamiento económico, vocacional y de desarrollo de las capacidades. Tienen vulnerabilidades por inseguridad alimentaria, conflictos, violencia doméstica basada en género y otras formas de violencia. Las mujeres indígenas con discapacidad enfrentan formas interseccionales de discriminación debido a su género, discapacidad, etnia, que las hacen particularmente más vulnerables a la explotación, que puede ser dentro de la investigación, ojo, la violencia, el abuso. Ya está mal ser mujer, ya está mal ser mujer indígena, ya está peor ser mujer indígena y con discapacidad, ¿no? Entonces, ahí ya la mujer, el Observatorio de Derechos Humanos indica que las mujeres indígenas tienen 35 veces más probabilidades que las no indígenas de ser hospitalizadas por violencia doméstica. Entonces tienen triple discriminación: discriminación basada en género, discriminación por su etnia, al ser miembros de un pueblo indígena, y por su clase económica. Entonces, hay enormes desafíos que debemos conocerlo los investigadores y con los miembros de comités de ética, que llevan a que haya mayor vulnerabilidad dentro de estos grupos. Por lo tanto, los investigadores, así como los miembros de los comités de ética de investigación, deben conocer el contexto donde viven los participantes de las investigaciones y de pueblos indígenas, pero también la valoración que tienen estos líderes comunitarios de los propios integrantes de la comunidad. Y acá van una balanza. Si el líder valora más al varón, entonces les pondrá a menor riesgo, lo protege. Entonces, si hay un ensayo clínico, incluirá a las mujeres, a los adultos mayores, quizás hasta los niños, y va a proteger a los varones, que es la arma productiva, el arma de trabajo, y los que tienen mayor valoración desde la visión de estos líderes.
El investigador y los miembros de los comités deben además conocer algunas protecciones éticas y regulatorias. ¿Cuáles son los requisitos en los ensayos clínicos de la norma peruana? Dice, cuando el producto o conocimiento generado para la investigación esté disponible o se aplique en beneficio potencial de estas comunidades. Entonces, hagamos ensayos clínicos en los que el producto, la droga, la intervención comunitaria, la vacuna, tenga algún beneficio para esta comunidad. Dos, cuando el investigador principal cuente con la aprobación de la Autoridad Regional de Salud. Entonces, no solo es la aprobación de un comité de ética, sino que tenemos que tocar las puertas de esa Autoridad Regional de Salud. Muy bien. Dice, estas aprobaciones deberán obtenerse previamente el consentimiento informado de los sujetos de investigación. Entonces, primero tiene que ser aprobado por esa autoridad. Los patrocinadores e investigadores deberán desarrollar formas y medios culturalmente apropiados con antropólogos, sociólogos, traductores, intérpretes para comunicar la información necesaria y cumplir con el proceso de consentimiento informado. No procederá que se les incluya como sujetos de investigación cuando los individuos conforman una comunidad no tengan capacidad para comprender las implicancias de esta investigación. Se tradujo el consentimiento informado, se llevó al lingüista, pero en realidad luego que se les ha realizado el proceso de consentimiento informado, se les pregunta, por ejemplo, si entendieron el objetivo, si entendieron cómo van a tomar el medicamento, cuáles van a ser las actividades, etcétera, y no hay un feedback, quiere decir que no han entendido nada y que en realidad no deberían participar de esta investigación. En caso de incluir almacenamiento de muestras biológicas, se deberá contar con la autorización del gobierno regional y local correspondiente y las autoridades comunitarias. Ahí sí entra el líder de la comunidad. Por último, luego de la experiencia, algunas recomendaciones éticas. Algunas son dadas por la ONU y algunas son recomendaciones personales. Dice, aplicar mecanismos e instrumentos para implementar los marcos jurídicos nacionales e internacionales para el cumplimiento de los derechos a la salud de los pueblos indígenas. Qué bien que el IETSI se esté preocupando con este foro para Policemaker. Creo que se va a adelantar mucho en esto. Reconocer, fortalecer y proteger los saberes y prácticas ancestrales de la salud de los pueblos indígenas y articularlos en los sistemas nacionales de salud. Ya hay algunos compromisos como el parto vertical. Implementar espacios de diálogo intercultural para intercambio de saberes y prácticas, así como mutuo enriquecimiento de los diversos enfoques en salud y atención, lo está haciendo en este momento este foro. Fortalecer y consolidar y replicar experiencias exitosas y validadas de salud intercultural, tanto a nivel nacional como internacional. Sí, hemos visto, por ejemplo, en Chile, en Argentina, se trabaja ya mucho con salud intercultural, con mapuches, etcétera, igual en Brasil. Organizar congresos, seminarios y foros que permitan comprender la situación de la salud entre los pueblos indígenas y el proceso holístico de conectar la salud, la enfermedad, el cuidado y la curación desde sus perspectivas, ¿no? Incluir esa sabiduría ancestral. Establecer un perfil epidemiológico intercultural que incorpore las enfermedades tradicionales y los determinantes de estos pueblos indígenas. Desglosar bases de datos para incluir análisis utilizando identificadores indígenas y variables étnicas en los registros de salud nacionales para ver, como decía, cómo les habrá ido, por ejemplo, en el tema del COVID y cómo van a ser sus secuelas, ¿no? Es importante. Fortalecer mediante medidas específicas y focalizadas de desarrollo de capacidades en la participación de estos pueblos en el análisis permanente de su propio estado de salud. Promover la investigación y sistematización de los saberes y prácticas ancestrales en salud y medicina tradicional y ancestral. Incluir los líderes indígenas en el desarrollo de propuestas de investigación con participantes indígenas. Asegurar la adecuación cultural del consentimiento informado con la ayuda de traductores y líderes representantes de comunidades indígenas. Desarrollar proyectos para las prioridades de salud de la población indígena. Promover la comunicación activa entre los investigadores y la comunidad indígena sobre información relevante para el retorno de los resultados a la comunidad y a su sistema de salud. Intercambio de datos con otras instituciones con poblaciones indígenas similares, garantizar en las investigaciones con muestras biológicas de poblaciones indígenas la confidencialidad de los datos, la prevención de la estigmatización y derecho a aceptar o rechazar la participación con muestras secundarias. Crear organismos y normas que aseguren el almacenamiento y destrucción de estas muestras biológicas provenientes de pueblos indígenas cuando ya fueron estudiadas. Fortalecer proyectos con pertinencia intercultural, identificar proyectos culminados con poblaciones indígenas que hayan logrado resultados favorables para replicar prácticas validadas y sostenibles.
consultar a la comunidad sobre aspectos sociales, culturales y económicos de los pueblos indígenas e involucrarse con sus valores, necesidades y demandas al momento de redactar un proyecto de investigación. Impulsar planes de capacitación de investigación con enfoque de identidad intercultural que implique conocer la cosmovisión y saberes y prácticas ancestrales sobre formas como los pueblos indígenas abordan temas de salud, enfermedad, cuidado ambiente y también podría ser proceso de consentimiento informado y el levantamiento de ensayos clínicos. Dar una justificación científica para incluir como sujetos de estudios poblaciones indígenas dentro de un ensayo clínico, disponibilidad de productos de la investigación para los miembros de la comunidad indígena. Los comités de ética de investigación deberían realizar un monitoreo ético de las investigaciones con poblaciones indígenas y esto es priorizable, así sean estudios cualitativos, observacionales. Los comités de ética deben, estas ya son recomendaciones para comités de ética. Entonces, el primero, otra vez repetirlo, una justificación científica de estos protocolos. Segundo, observar que estos protocolos tengan beneficio directo, que los productos lleguen a estas comunidades. Tercero, realizar el monitoreo ético. Cuarto, realizar un eficaz mejor y monitoreo del consentimiento informado. Ojo, ya no monitoreo ético del protocolo y de su desarrollo, sino que podemos adentrarnos en el proceso del consentimiento informado. Quinto, los comités de ética de investigación deben conocer el contexto de estas comunidades fundamental para lograr proteger a la comunidad. Entonces, dentro de nuestros miembros de la comunidad, que son parte de los miembros del comité de ética, observar, invitar a miembros de la comunidad indígena, aymara, y bueno, y cada uno de los países que están aquí participando, invitar a un miembro de la comunidad cuando se evalúa un tipo de estos proyectos. Reforzar la formación de capacidades de investigadores y miembros del Comité de Ética e Investigación en enfoque intercultural, conocimiento del contexto en que viven estos pueblos indígenas. Por último, es necesario que se investigue en esta pandemia cómo están siendo afectadas estas poblaciones indígenas. Los resultados ayudarán a los gobiernos, a los investigadores y a los sistemas de salud a responder adecuadamente ante posibles brotes, reinfecciones o impactos de vacunas. Muchas gracias por la invitación. Soy miembro del Ethic Police Forum. Gracias.